Solo léelo y ya está. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden bien, yo ando bien. Como saben, hace un par de meses terminamos de ver todas las películas de Monster High y francamente pensaba dejar la cosa ahí. Ya llevo mucho tiempo viendo estas películas y la verdad es que me harté bastante. Por eso es que ya no ven casi videos de Barbie en este canal o ya dejé completamente Monster High por fuera de la saga principal. Pero durante años y años me vienen insistiendo con que vea Ever After High y finalmente decidí darle una oportunidad más allá de las ganas que pueda o no tener. ¿Cuáles fueron mis primeras impresiones de todo lo que está en Netflix, como la primera temporada, digamos? Primero vamos a hablar de qué trata Ever After High. Esta es la historia de Raven, la hija de la reina malvada que va a Ever After High, una escuela donde todos los estudiantes tienen que firmar un libro del destino que los marca para vivir en sus respectivos cuentos. Es decir, que Raven tiene que ser mala, odiar a la hija de Blancanieves y envenenarla para después vivir en la miseria absoluta. Pero Raven claramente no quiere esto. Ella es re amiga de Apple y no le quiere hacer nada malo. Es por eso que decide no firmar el libro de cuentos encantados y arma todo un caos en el colegio, porque por fin todos los estudiantes pueden tener libre albedrío, y eso va a ocasionar todas las aventuras de la serie. Pero vamos por partes. Me gustó mucho el primer capítulo porque tuvo un ritmo muy interesante. Por un lado me parece que explora muy bien la idea de tener dos narradores omniscientes, y que de igual manera forman parte de la serie, siendo que los personajes saben que en este mundo existen narradores. Eso genera una ruptura de la cuarta pared medio extraña, porque por un lado los narradores rompen la cuarta pared hablando con nosotros, pero existe otra cuarta pared que es la que rompe la hija del sombrerero loco, hablando directamente con los narradores. Lo que ella creía era un error. No honró a su destino. Tentó a su suerte. Ella... ¡Oigan, narradores! Intentamos tener un momento agradable aquí. Esto me parece un concepto muy original y bastante interesante de explorar, porque hacen que los narradores sean personajes más allá de solamente narradores. La técnica desordenada para contar la historia está muy bien implementada. Arranca por el final, donde Raven decide no firmar el libro de cuentos, y después vuelven al principio, dándonos a entender que algo heavy va a pasar e introduciendo a la protagonista y sus motivaciones, literal y textualmente. Así que una vez que la conocemos ya sabemos exactamente quién es y qué le pasa. Así que ese tiempo se usa para acompañarla y conocer su círculo social. También se genera un gran interés por Apple como personaje. Esto de que su vida se caiga a pedazos por la decisión de otra es algo interesante para explorar, sobre todo cuando durante toda esta primera temporada Apple se la pasa viviendo en una negación y haciendo como que no pasa nada. También está muy bien trabajado el vínculo entre estas dos protagonistas, ya que sus historias están vinculadas por cosas del destino y por eso tienen un cierto sentido de hermandad que es un tanto divertido, porque Raven está todo el tiempo intentando ser buena y empática, mientras que Apple la quiere mucho, pero también quiere que la trate mal y le haga la vida imposible. Ahora escribo mi propio destino y mi pastel solo tendrá azúcar y canela y una pizca de amor. ¿Se imaginan eso? Raven no intentará envenenarme. Oh, necesito ir por una poción de hierba. Y en mi video de Descendientes no dejaban de aparecer comentarios sobre Ever After High, y me parece bastante raro comparar las franquicias. Yo entiendo que pueden tener ciertas similitudes, pero son tan pocas que ni siquiera deberían de tenerse en cuenta. Así que para explayar este punto, vamos a traer otra franquicia con la misma premisa, Once Upon a Time. Lo único que tienen en común Once Upon a Time, Descendientes y Ever After High es que tienen nombres conocidos: Blancanieves, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, Alicia en el País de las Maravillas, todos personajes e historias que conocemos de pe a pa. Pero ahí es donde se terminan las similitudes, ya que al ver estas tres producciones notamos que cada una abarca sus historias de manera diferente. Once Upon a Time usa los nombres de los personajes clásicos y sus cuentos pasan a formar una parte de su historia, pero no toda su historia, sino que se van más allá para contarnos algo importante. Es por eso que no vemos a Regina como la reina malvada que le da manzanas envenenadas a Blancanieves, sino que entendemos a Regina como una mujer cuya vida está marcada por el odio y la tragedia. Y sí, en un punto culpa de todo a Blancanieves, pero rápidamente lo supera y hace más cosas de buena que de mala, haciendo que la reina malvada sea un 5% de toda su historia, y ni siquiera la comparemos con su versión de cuentos. Regina no es la reina malvada, es Regina. En Descendientes tenemos a la reina malvada más que nada como un guiño a la versión de Disney. Acá, la reina malvada se utiliza para eso,
para hacer un guiño. De cierta manera nos dan a entender que todos los hijos de personajes clásicos que vemos en Descendientes son descendientes de los personajes de Disney, cosa que no importa realmente porque el personaje de la reina malvada no tiene un rol más allá de ser la madre de Ivy, y los protagonistas en general no tienen el rol de sus padres ni siguen la misma historia que sus padres. Se crea una historia completamente nueva sobre 4 chicos que tienen que demostrar que no son su legado. En Ever After High es imposible hacer esta separación porque el universo gira en torno a los cuentos clásicos como estructura social. Los personajes viven en un mundo regido por un destino escrito donde existe un sistema educativo que prepara a los hijos de personajes famosos para repetir las historias de sus padres. Hay un peso mitológico y una crítica a los roles impuestos. La historia discute el libre albedrío, el derecho a elegir y cómo el sistema reacciona cuando alguien rompe con lo establecido. El legado es una carga institucionalizada. Los personajes están obligados a firmar su destino como un contrato. Es un conflicto existencial. Si no lo hacen, el universo literalmente podría colapsar o desaparecer. El sistema se desmorona cuando alguien se niega a seguirlo. Es una metáfora más profunda sobre la presión de los padres, de la tradición, de la historia, incluso de los sistemas educativos o religiosos. Ever After High abraza los cuentos de hadas tradicionales, especialmente lo de los hermanos Grimm y otros autores clásicos. Hay una intención clara en dialogar con esos relatos, cuestionarlos, expandirlos y resignificarlos. Tiene un enfoque más filosófico disfrazado de estética colorida. Aunque se presenta como un producto para niños, tiene una carga temática muy rica que se puede analizar desde una perspectiva más adulta si se quiere. Personajes como Raven y Apple están construidos para representar conflictos existenciales y morales. El arco de Raven es sobre romper el ciclo, el de Apple es sobre aceptar que tu plan perfecto puede fallar, y cómo esto afecta a los demás personajes es, por demás, interesante. Una de las cosas más destacables de Ever After High es la construcción de su extenso elenco de personajes, donde la distinción entre Royals y Rebels se vuelve una herramienta narrativa fundamental para explorar el impacto del libre albedrío en un mundo donde todo está predestinado. Los Royals son aquellos personajes que están conformes o al menos resignados a su destino. Para ellos, repetir la historia de sus padres es un honor, una fuente de identidad y en muchos casos de poder. Apple no solo quiere cumplir su destino, sino que cree genuinamente que seguir el cuento va a asegurar un final feliz para todos. Pero claro, esto está ligado a un punto de vista egoísta que tienen los Royals en general, ya que todos sus cuentos terminan con un vivieron felices para siempre. Pero no se paren en pensar realmente en cómo afecta esto a los Rebels. Por otro lado, ellos son quienes rechazan sus destinos asignados, no necesariamente porque odien sus historias de origen, sino porque quieren elegir sus propios caminos, aunque eso implique renunciar a un final garantizado. Y claramente esto lo exploran durante toda la serie, pero particularmente creo que resalta más en la relación de Aisling y Hunter, una Royal y un Rebel. El destino de ella es ser la Cenicienta, el destino de él es ser el cazador, alguien con un rol más secundario en las historias, pero sin embargo se aman y quieren estar juntos pese a lo que el sistema les imponga. Lo interesante es que Ever After High no plantea la división entre Royals y Rebels como una clásica lucha entre los buenos y los malos. No hay villanos realmente, cada personaje tiene motivos comprensibles para su postura. Apple no es un antagonista porque quiera que Raven firme, para ella el destino representa seguridad, estructura, sentido. Briar Beauty, la hija de la Bella Durmiente, es uno de los personajes más interesantes en cuanto a evolución dentro de Ever After High. Desde el principio, ella es representada como una Royal clásica, divertida, fiestera, popular y absolutamente convencida de que firmar su historia y repetir el destino de su madre era la mejor opción para ella. No había, en su mente, ninguna razón para rebelarse. Su cuento era feliz. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Briar empieza a experimentar una transformación interna. Ver de cerca las consecuencias que la presión por cumplir un destino tiene en sus amigos, especialmente en Raven y otros Rebels, empieza a sembrar dudas en su mente. ¿Realmente quiere pasar 100 años dormida? ¿Quiere perderse la vida misma esperando un final prediseñado? Esta crisis alcanza su punto más alto cuando Briar toma la decisión de destruir el libro de cuentos encantados. Esto después de que las chicas entraran en él y vivieran el cuento de las demás, siendo que Briar vivió el cuento de Raven y entendió verdaderamente lo que significa firmar ese libro. Y cuando Briar tira el libro, no solo realiza un acto impulsivo, es una declaración de principios. Deshacerse del libro significa deshacerse de la idea de que la historia ya está escrita y no puede cambiar. Es un gesto de liberación, pero también de valentía, porque Briar, a diferencia de Raven, tenía todo para ganar siguiendo su destino. Su rebelión es todavía más significativa
porque implica renunciar a un futuro cómodo para defender el derecho a vivir su vida de forma auténtica. La decisión de Briar marca un punto de no retorno en la serie. No solo cambia su destino, sino que también provoca un efecto dominó en todo Ever After High. Otros personajes empiezan a preguntarse si, quizá, ellos también tienen derecho a soñar con algo distinto a lo que se les fue impuesto. Y con esto podemos hablar de uno de mis personajes favoritos, Ceres Hood, la hija de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Ella es una híbrida entre héroe y villano. Este hecho pone en cuestión la misma estructura que sostiene la escuela, la idea de que los personajes deben pertenecer claramente a un rol dentro de los cuentos, porque piénsenlo, ¿a qué rol aplicaría Ceres? ¿Se tendría que perseguir ella misma? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo funciona? Su existencia misma rompe la narrativa oficial. Si se supiera la verdad, no solo pondría en riesgo su lugar en Ever After High, sino que podría provocar un colapso en la estructura de los cuentos, ya que demostraría que las reglas no son tan inmutables como todos creen. Y acá entra el peor personaje de toda la serie, el director Grimm. Este tipo le miente a toda la escuela, diciéndole que si no firman el libro de cuentos encantados, el mundo va a desaparecer y todos se van a morir. Mantiene a estos chicos traumados porque él mismo es un pibe traumado, pero su trauma no tiene el más mínimo sentido y es bastante ridículo. Cuando el director Grimm era chiquito, tenía un hermano. Los hermanos Grimm se metieron a jugar en una cueva donde su padre les había dicho que había un monstruo, pero el gordito no le creyó nada porque los cuentos son para tontos y se metieron igual. Entonces se encontraron con el monstruo y el gordis salió corriendo hasta llegar a su casa abandonando a su hermano. Por suerte su padre lo pudo rescatar y todo salió bien, pero a pesar de que todo haya salido bien, con esta historia nos quieren justificar que el director quedó tan traumado que decidió hacer que los cuentos se cumplan al pie de la letra para que no pasen estas cosas. Y esto carece totalmente de sentido porque su hermano está bien. Y lo que es peor, los dos eran directores de la escuela, o sea que crecieron normales, pero el flaquito le dijo que los estudiantes deberían seguir su propio destino. Y nuestro tonto director no tuvo mejor idea que maldecir a su hermano y encerrarlo en el sótano para que no salga nunca más. Y todo esto que nos muestran de que el director está siendo corrompido por la reina malvada, no aplica en este caso, porque el director ya venía haciendo que la gente firme este libro desde antes y sigue sin tener el más mínimo sentido que el trauma de su hermano sea la motivación de eso, porque lo único que salió mal en el trauma de su hermano es que él fue el tonto que lo abandonó, no por no seguir el cuento. Porque no había ningún cuento que seguir, solamente un cuento en el que creer. Y no es justamente el creer lo que estos pibes tienen que hacer, no importa. Por suerte, en un momento las chicas logran romper la maldición y lo sacan de ahí. Así que yo creo que por fin van a encerrar al bobo del director y lo van a hacer pagar por hacer sufrir a toda la escuela con sus ideales retrógradas, ¿no? Ay Dios, en serio, no entiendo por qué a alguien se le ocurrió que esta historia iba a poder funcionar. Este personaje no tiene ni pies ni cabeza y no tiene ni pies ni cabeza del hecho de que lo perdonen así como así. En fin, en términos generales, esta presentación de Ever After High está buena. Se le da espacio a todos los personajes para tener su momento de brillar y la exploración general de este mundo está muy bien trabajada. El conflicto de los personajes es, por demás, interesante y todo lo que estuvimos hablando en este video va a explotar su potencial en el arco del País de las Maravillas, pero eso es cosa para otro video. En este video en cuestión quiero remarcar el hecho de que si bien la presentación de Ever After High tiene muchas cosas que funcionan, hay muchas otras cosas que no, como el tema del director. El desarrollo de sus otros personajes está bien logrado, pero cuando te pones a pensar en cómo funciona esta escuela y en cómo funciona la estructura de seguir los cuentos impuestos, todo se cae a pedazos. Y si ya el universo se cae a pedazos, ¿qué le queda al resto de la serie? ¿Cómo puede seguir esto? Sinceramente vamos a redondearlo en una luz verde, porque sí, dentro de todo es disfrutable. Pero recuerden que todo esto es mi opinión y si ustedes tienen una opinión diferente pueden dejarla acá abajo en los comentarios y yo los voy a estar leyendo. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final y de paso díganme si quieren que siga hablando de esto o si prefieren que lo deje acá. Yo seguramente lo termine dejando acá, pero bueno, siempre puede haber opciones. Yo ya no tengo nada más para decir, así que con todo esto me despido. Eso es todo, amigo.